Hola corazones, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, independencia del lugar del planeta desde donde tú me estás mirando ahora. Por acá Daila Hernández Ruiz y este es tu canal, Una Cubana sobre Ruedas. Acompáñame en esta tarde lluviosa con un tecito, con un cafecito, con lo que tú decidas, para contarte un poquito de cómo logré salir de Cuba. Bueno, salir de Cuba es algo que a algunas personas les es fácil y a otras nos resulta muy difícil y a otros les ha resultado imposible. En este video voy a contar un poquito de cómo logré salir del país de manera legal, de cuáles fueron las cosas que tuve que hacer para poder lograr el sueño, y también voy a hablar de todo el proceso mental, psicológico y espiritual que uno transita, al menos yo, para poder hacer. Bueno, corría el año 2014, mi vida estaba en una crisis total, mi madre con demencia senil, una economía por el piso, un momento en que recibía poca ayuda y sentía como que ya no daba más, estaba tocando a fondo realmente, donde lo único que me ayudó a pasar ese tiempo fue mi fe. El agarrarme muy fuerte de la mano de los maestros para no dejarme ir, porque Dios nunca te deja ir a ti. Es uno el que a veces se desprende. Y entre más oscura es la noche, más fuerte tienes que agarrarte de la mano de Dios, de aquello en lo que tú tienes fe. Dice que en lo que tú tienes fe tendrás respuesta. Y bueno, desde el 2014 hasta el 2024 que logré migrar, fíjense que fueron 10 años. Antes de ese momento, mi hermano Noel, que en paz descanse, me había propuesto emigrar hacia los Estados Unidos. En aquel momento yo le dije que no. Yo realmente era un periodo de mi vida en que yo era feliz y tenía un proyecto de vida precioso, un matrimonio estable y una casa preciosa, y realmente no sentía la necesidad de emigrar en ese momento. Obviamente, cuando uno tiene las cosas en el destino, la vida se ocupa de, si no te quieres mover, moverte. Hacer cosas para que tú te des cuenta que realmente tienes que avanzar. Que tienes que dejar ese lugar donde estás para ir hacia otros lugares. Sí es cierto que desde niña siempre decía que yo un día iba a viajar. Yo sabía que iba a viajar. Eso estaba convencida. Y mi mirada siempre estuvo puesta en España. Quizás por la influencia de mi padre, que se murió con el sueño de poder viajar y especialmente de visitar España. También me imagino que esto está relacionado con nuestras raíces españolas. Pero bien, en el 2014, en ese momento en que estoy desesperada, le pedí a mi hermano que me pusiera la reclamación, y en ese momento ya sus ideas eran otras. Y comencé a buscar opciones para salir del país. Becas, contratos de trabajo, exposiciones de mi obra. Nada se daba. Llegó el año 2020, 2019, y con ello empezaron todas las dificultades más difíciles en Cuba a nivel económico, pero sobre todo a nivel social. Y yo empecé a vivir en mi carne
lo que habían vivido otros artistas en el periodo de los 60 y los 70. Eh, Igual económicamente las cosas iban empeorando. Cada enero traía unas leyes más cruentas, más difíciles. La censura, la represión se hacían más palpables. Porque como les digo, en los años 60 yo no estaba nacida, en los 70 estaba muy pequeña, yo no podía tener conciencia de estas cosas. En fin, que decido irme de Cuba como fuera. Mi amigo José Michel Milian Maura, que lo he entrevistado en este canal y que creo que he hablado de esto antes, hicimos un montón de proyectos para poder salir y nada se daba. No tenía, como dice la gente en Cuba, un tío en Estados Unidos que me sacara y mi familia en otros países pues tampoco. Y nada, que me di cuenta que tenía que hacerlo por mí misma. Que nadie iba a venir a ayudarme, que nadie iba a venir a sacarme, que era algo que tenía que hacer por un esfuerzo propio y en mi caso un esfuerzo extra por la condición física, ¿no? Obviamente. Entonces, era el momento en que todo el mundo se estaba yendo como fuera, por frontera, se iban para Nicaragua, cruzaban no sé cuántos países. Yo sabía que esa no era la opción para mí, que yo quería emigrar, pero quería emigrar de una manera armónica. Porque es mi principio de vida, ¿no? Tiene que ver con lo que enseño, de la manera en que sano, de la manera en que guío a las personas por el camino de la armonía y por mi salud física, emocional también. Entonces, comencé una relación con una persona de aquí de Uruguay que me enseñó Uruguay. Y empecé a enamorarme del país, de ver todas las cosas buenas que tenía, que tiene. Y empecé a buscar en internet las maneras de emigrar a Uruguay. Ahí vi los diferentes tipos de visa. Primero intentamos una carta de invitación que nunca llegó y en ese momento hubo una ruptura entre esta persona y yo y recuerdo que me senté en el patio a llorar y mi hermano Ernesto vino y me dijo, no llores porque lo vas a lograr. Si te tienes que ir sola, te vas sola, pero vas a lograrlo. Y bueno, acá estoy haciendo el cuento. En ese momento empezamos a tomar todas las decisiones requeridas para poder tener la solvencia económica que te exige la Embajada de Uruguay, que son $2.000. En aquel momento eran $3.000 en el banco, fue el equivalente en moneda nacional. En aquel momento el dólar todavía estaba a 24. Y bueno, empecé a ahorrar, a vender cosas. Lo primero que vendí fueron todas las cosas que tenían que ver con mi arte, es decir, óleos, lienzos, herramientas, pinceles, todo. Empecé a vender cosas que tenían que ver con los trabajos que hacía de artesanía, los hilos para tejer, las telas, todo eso lo vendí. Y en medio de todo aquello, que además estábamos en pandemia, con una depresión tremenda también que tenía y mucho miedo, había mucho miedo en ese momento a que te escucharan decir que te ibas del país. Todo eso teníamos que hacer, bueno, tuve yo que hacerlo a escondidas. Porque nunca sabes quién es la persona que te quiere dañar. Pero además, por toda la fortaleza psicológica que hay que tener, y eso se lo voy a contar después. Voy primero a la parte más legal, más concreta del asunto. Pusimos en venta la casa de mi hermano
mi hermano se mudó conmigo. Y pusimos una tienda juntos en la casa para generar un dinero también para mantenernos y para poder seguir ahorrando. Mi casa no la podía vender en ese momento porque todavía no estaba legalizada. Yo había comenzado los trámites en el 2016 y todavía en el 2020, 2021, 2022 todavía yo no tenía mi casa legalizada porque allá los trámites son horribles, me perdieron los papeles 2 veces, en fin, toda una historia. Y bueno, la única opción que me quedaba, como no tenía carta de invitación, era la visa de turismo. En uno de estos cambios que hacen en Cuba de la moneda, pues subieron la moneda a $120. A 120 pesos por $1. Imagínense la diferencia de el equivalente del dólar a 24 al equivalente del dólar a 120. Había que tener ya ni me acuerdo la cantidad de dinero que era. Y yo estaba aplicando lo que enseño en mis cursos, a visualizar, a manifestar lo que uno quiere que sea. Y después de varios meses visualizando y manifestando que ya tenía el dinero en el banco, pues la embajada de Uruguay en Cuba dice que ya no hacía falta tener $3,000, sino $2,000. Lo cual hizo que pudiese tener el dinero más rápido. Hubo gente que colaboró conmigo, todos esos amigos, un abrazo, un beso, pero todavía el fuerte del dinero no lo tenía. Había pedido mi solicitud de visa. A ver, voy a hacer memoria. Creo que fue agosto del 2022. Agosto del 2022. Y en todo ese trayecto, o antes de pedir la visa, mejor dicho, en ese momento en que yo estaba queriendo irme, pero no tenía nadie acá en Uruguay, no conocía absolutamente a nadie, pues ahí me conecto con María del Carmen Pupo, con Mari, nuestra Mari. Digo nuestra porque los que también han hecho, se han dejado asesorar por ella, todos le decimos así. Y entonces ya yo había visto sus publicaciones de su página Uruguay y yo, la cual les recomiendo a todos. Y yo leía lo que Mari escribía y yo lloraba. Yo lloraba porque me parecía que era yo la que estaba viviendo eso, porque yo lo visualizaba todos los días, ya les cuento. Me veía en Uruguay, me veía llegando al aeropuerto, me veía todas esas cosas. Y creo que le había pedido a mi Mari y ella me lo había conseguido. Y un día yo publiqué algo y ella me contesta, me hace un comentario. Y ahí aproveché para escribirle directamente y a su WhatsApp. Y recuerdo que el primer día que conectamos, nos quedamos muy emocionadas las dos. Yo le conté toda mi historia. Y ella me abrió su corazón y sus brazos para decirme, cuenta conmigo para todo lo que necesites. Yo voy a estar aquí para ayudar. Y todavía me emociona eso. Entonces, comenzamos los trámites. Como seguíamos en pandemia, la Embajada de Uruguay había tenido mucho atraso en los trámites, en atender los trámites, y había llegado agosto del 2023. Recuerden que le dije que en agosto del 2022 había pedido la cita y en agosto del 2023 todavía nada. Y resulta que me comunico con Mari, me dice, vuelve a escribir a la embajada. Escribí en septiembre. Y creo que fue en enero, no, en noviembre. Un día estoy con el móvil y me entra un correo con un encabezamiento un poco extraño, no reconocí de dónde venía el correo.
y era de la embajada para decirme que me daban cita para la entrevista. Fue de lo más emocionante que se puedan imaginar. Estaba sola en mi casa, le pasé un mensaje rápido a mi hermano y me paré en la puerta a esperarlo porque yo necesitaba mucho abrazar a alguien. Y él viene así, muy, como que no sabe nada, y entra y no me dice nada, y le digo, pero tú no has recibido un mensaje mío. Dice, no, mira el móvil. Digo, te llegó la cita para la entrevista. Ven, abrázame. Y ahí me abracé a llorar. Porque eran la alegría de que tenía más cerca el poderme ir. Y la tristeza de que tenía que dejarlo a él y todo lo mío. Entonces, bueno, ya en ese momento, ya yo tenía la casa legalizada. Gracias a Dios, gracias a Rómulo que me ayudó tanto y gracias a todo lo que existe. Y todavía seguíamos mi hermano y yo viviendo juntos, todavía teníamos la tienda en la casa y todo eso. Pero esta entrevista suponía ponerse las pilas, porque yo todavía creo que lo único que tenía eran $1,000 ahorrados y con $1,000 yo no podía venir a vivir acá. Eso es aparte del dinero que había en el banco. El día 5 de enero me llegó la feliz noticia de que me habían aprobado la visa. Otra alegría súper enorme. En ese momento ya lo sabían alrededor de 2 o 3 amigas mías, las que yo sabía que me iban a apoyar en el camino, y mi hermano. Ahí tuvimos que comenzar a tomar decisiones nuevamente, cambiar las cosas, porque la casa de mi hermano no se había vendido y yo necesitaba el dinero para irme. Entonces, volvimos a cambiar los roles. Pusimos en venta mi casa, él se volvió a mudar para la suya y promovía la casa en redes todos los días. Comencé a venderla en 30,000 pesos, pensando, $30,000, pensando venderla por lo menos en 25,000. Pero las casas empezaron a bajar, porque eran tantas las personas que se habían ido de Cuba y eran tantas las casas en venta y era tanta la gente que no quería quedarse más en Cuba, sino emigrar, que se hacía un poco más difícil. Y les cuento que la entrevista para la visa, que eso no se los conté antes, fue súper fácil. Yo llegamos temprano ese día, estaba lloviznando, estábamos frente a la embajada. Mi hermano me dice, mira, vamos a ponernos de la acera de frente que hay árboles y nos van a resguardar de la lluvia. Ahí salió una señora de la embajada y bueno, yo estaba de primera, aunque no era la primera que había llegado, pero a la primera que ella se dirige a mí, me dice, ¿usted está para qué? Digo, no, estoy para entrevista. Me da un cartón con el número 1. Ya había yo visto otras señales en la chapa del auto del cónsul que llegó cuando yo estaba allí. En fin, fue un viaje lleno de señales siempre. Y entré, yo dije, bueno, la persona que me va a entrevistar es un ser humano igual que yo. Y yo no he hecho nada malo para yo tener miedo, para estar nerviosa. Esto es simplemente que yo voy a viajar de turista a Uruguay, voy a tener una experiencia linda y eso es lo que tengo que transmitir. Y
Bueno, la entrevista con el cónsul fue preciosa. Si un día él ve este video, que llegue hasta él mi agradecimiento, no sé cómo se llama, pero era el cónsul del año 2024 y principio de 2024, y fue genial, la verdad. Yo pensaba si me darían la visa porque iba a viajar sola en silla de ruedas y eso sería un impedimento, sí, nada. Yo le dije que quería tener la experiencia de vivir, de visitar un país que tuviera accesibilidad para personas en silla de ruedas. Y bueno, eso fue todo en la entrevista, maravilloso. De ahí a que me estamparan la visa de pasaporte, no recuerdo qué tiempo pasó, no recuerdo las fechas, eso se me ha borrado. Pero bueno, ya el día que fui a estampar la visa, ya tenía que ir con el pasaje. El pasaje lo sacamos en el centro de negocios de Miramar. Bueno, ya esa historia la hice en el video pasado de cómo viajar en silla de ruedas en avión. Y también ahí tuvimos que ir a sacar el seguro de viaje. Y en un lugar que se llama, creo, Asistur, también en La Habana. Y llegar a mi casa y decir, ¿y ahora qué hago? Si yo todavía no tengo el dinero y no he vendido la casa y ya tengo pasaje para el 19 de marzo. Pues seguí aplicando mis conocimientos sobre manifestación. Seguí sin decir lo que iba a hacer. Seguí con una fe enorme, 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 enorme. Algunas personas que ya lo sabían, como les dije, me decían, ¿y qué vas a hacer con la casa? No, la casa se vende antes que yo me vaya. Y era como un decreto, un decreto, un decreto, un decreto, un decreto. Y les cuento que el día antes, 18 de marzo 2024, fueron a ver mi casa. Me dijeron, me gusta, te la voy a comprar. Ahí pedí una seña porque la persona no tenía dinero en efectivo en ese momento. Pedí una seña de $1000 a mi cuenta de PayPal. Y vine solamente con lo que tenía ahorrado. Y después me fueron enviando el dinero por PayPal o por algunas cuentas de banco de amigas que tenía aquí, que encontré aquí. Y bueno, esa es la historia de cómo logré salir. 3 años preparando un viaje, 3 años de miedo, 3 años de mucho trabajo espiritual y mental, porque el inconsciente colectivo lo que decía era que era muy difícil irse, que nunca se vendían las casas, que todo mal, y además de por qué ella no quería decirlo, porque las personas cuando se enteraban de lo que yo, se enteraran de lo que yo iba a hacer, iban a tener miedo. Iban a tener miedo por mí, de qué me pudiera pasar, de cómo yo pudiera hacer ese viaje, de que yo me iba a hacer aquí sola. ¿Saben? Todos los miedos que yo no tenía, los podían tener otros por mí. Y los miedos de los otros te bloquean el camino. Es así. Aunque la persona se preocupe por bien, la persona se preocupe porque te ama, te hace daño. Por eso era mi silencio. Y durante el viaje, esas 24 horas que yo les digo que estuve de viaje, y unos días más, yo hice un grupo de WhatsApp solamente con las personas que yo sabía que me iban a apoyar espiritualmente. Y ese apoyo espiritual es el orar con fe, no con miedo. El orar con agradecimiento por lo que ya está y no en petición de necesidad. Y por los que me iban a estar alentando todo el camino. Esos estaban en ese grupo. Los que no estuvieron les pido disculpas, pero créanme que era una protección. No era falta de amor, es conocimiento de cómo funcionan las energías, de cómo funciona el pensamiento. El pensamiento tiene un poder muy grande y gracias al pensamiento yo estoy aquí hoy.
Así que si tú me estás mirando y quieres también lograr emigrar o cualquier otra cosa que tú quieras lograr en tu vida, silencio y proyección de aquí y de aquí. El corazón es fundamental. Es un núcleo magnético. ¿Ok? Sentir la emoción de que ya lo tienes, de que ya lo vives, es lo que hace que las cosas vengan a ti. Y les cuento que ha valido la pena 1.000.000 de veces todo el esfuerzo, todas las carencias que me tuve que imponer para poder ahorrar dinero. Todo valió la pena. Las lágrimas, todo ha valido la pena. Porque hoy tengo una vida digna. Hoy tengo una vida tranquila, una paz que no se imaginan. El cambio que he hecho a nivel físico. El otro día cuando me fui a hacer la cédula, no sé si eso se los conté ya, la muchacha pone en el monitor la cédula antigua y la cédula nueva, solo con 7 meses de diferencia. Y la diferencia es abismal. Las huellas dactilares se me restauraron. La primera vez que me hicieron la cédula, el aparato no captaba la huella dactilar. Y ahora, nada más que de tocarlo, ya salieron. Emigrar de manera legal trajo todas estas cosas a mi vida, pero también todos los beneficios que este país brinda a quien entra con visa a este país. El derecho a poder hacerte la residencia nada más que llegues. El derecho a poder tener acceso a la salud pública, que incluye las medicinas, la mayoría. Hay algunas que no están, pero la mayoría sí. El derecho a estar documentado desde que llegas. El derecho a después que yo tenga la residencia legal permanente durante algún tiempo, poder hacerme ciudadana de este país. Tener los mismos derechos que cualquier otra persona que nació aquí. Me da el derecho de vivir en libertad. A pronunciarme en libertad. Y una de las cosas que me parece a mí muy importante, a poder dar de mí, retribuir desde mi ser todo lo que este país y este pueblo me dio desde el primer día que pisé esta tierra y lo que me da todos los días. Agradezco muchísimo cada vez que ustedes, uruguayos, me ponen comentarios en este canal o me escriben por WhatsApp. Agradezco mucho cuando me dicen bienvenida a mi país. Eso es una experiencia tan, pero tan hermosa que yo agradezco tanto, porque yo digo que mi casa es mi templo, mi santuario. Y a mi casa yo no le doy la bienvenida a todo el mundo. Le doy la bienvenida a gente en la que yo creo. Aunque quizás después no sea así, pero solamente a personas en las que yo creo. Y que me den la bienvenida a ustedes, a mí, a esta, su casa. Ha sido para mí maravilloso. Así que bueno, ya quedó hecha la historia. Hoy es 22 de marzo. Estoy cumpliendo 2 años de vivir acá en Colonia del Sacramento. Así que una ciudad que también me recibió de manos abiertas, con gente tan hermosa, tan linda, a la que agradezco tanto. Gente que me conoció por las redes y que hoy son mis amigas. Gente a la que Dios me unió por alguna razón. Unos para liberar karma, otros para aprender,
Pero cualquiera que sea la razón, han sido y son hoy personas importantes en mi vida y a las cuales les agradezco también muchísimo por hacerme sentir en casa y a salvo. Muy importante eso, hacerme sentir a salvo. Así que si tienes alguna pregunta sobre este tema de emigrar legalmente o quieres asesoría, te voy a dejar abajo en la caja de descripción el teléfono de la gestoría de Mari y no sé, cualquier otra cosa que quieras preguntarme sobre el viaje, sobre la manera en que emigré o la manera en que se puede hacer ahora, pues eres bienvenido o bienvenida. Un abrazo y muchas bendiciones para tu vida.